Saludos, mi nombre es José David Vivas. Soy estudiante de la asignatura Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso y en esta oportunidad voy a hablar de la sinapsis para la actividad número 13. En tal caso podemos empezar diciendo que la sinapsis es un fenómeno que se produce a nivel celular y puede presentarse entre células excitables, pueden ser neurona en neurona, o una neurona con una célula del músculo, o una neurona con una célula glandular. Eh, Hay un botón sináptico que está limitado por la membrana plasmática, conocida como la membrana presináptica, y contiene las vesículas sinápticas de la célula. En este caso puede ser una célula neuronal, y en su interior se almacenan los neurotransmisores, que son los que van a generar la reacción química entre la eh, conexión y la interacción de estos dos tipos de células o estas dos células. El espacio sináptico o hendidura sináptica es el espacio que existe entre las dos membranas y la membrana de la neurona contigua con la que se realiza la sinapsis corresponde a la membrana posináptica que presenta en su superficie los receptores específicos para el respectivo neurotransmisor liberado. Según el mecanismo empleado para la transmisión de la información neural, la sinapsis puede dividirse básicamente en dos tipos: la sinapsis química o eléctrica. La química eh, En la química o en este tipo de sinapsis química, el mensaje es transmitido por medio de un neurotransmisor que es liberado desde la membrana presináptica al espacio sináptico. La difusión de esta sustancia química a través del espacio sináptico para llegar a la membrana posináptica, eh, de esa forma también se hace mensaje entre las dos células y mediante el acople entre el neurotransmisor y los receptores específicos de la membrana posináptica. En este tipo de sinapsis química, la transmisión de la información es unidireccional, en un solo sentido, y el tiempo que tarda en pasar esta información entre una neurona y otra, entre una célula y otra, se le conoce como el retardo sináptico. En el caso de que exista una convergencia donde varias neuronas hacen sinapsis con una sola, ya sean inhibidoras, excitadoras o ambas, el efecto producido será proporcional al número de sinapsis que tenga. A tal hecho se le llama suma, donde la respuesta evidentemente será mayor y dependerá del número de sinapsis que intervengan. Sin embargo, también se puede dar el caso de que varias neuronas hagan sinapsis sobre la misma neurona, pero no todas descargan sobre ella simultáneamente, sino que unas primero, después de otras, viniendo otras. Entonces, de esta forma se puede afectar la magnitud de la excitabilidad en el caso de la estimulación por las que hacen este tipo o intervienen en la interacción en segunda medida, y ese fenómeno se conoce como oclusión. En la sinapsis eléctrica, que es el otro tipo, no existe una diferenciación clara entre estructuras con vesículas sinápticas. La hendidura sináptica es muy estrecha y el espacio que hay entre ellas es prácticamente virtual. Las uniones entre estas sinapsis son dadas por uniones estrechas que ofrecen baja resistencia a la conductancia, lo que permite que la despolarización o hiperpolarización de una de las neuronas provoque la despolarización o la hiperpolarización de la otra. En la sinapsis eléctrica no existe un retardo sináptico, como sí sucede en la sinapsis química, y la conducción del impulso es bidireccional, aunque la bidireccionalidad está limitada por la diferencia relativa entre la resistencia de ambas membranas, ya que en general la transmisión tiene un sentido preferencial. Uh, la sinapsis las sinapsis eléctricas son menos frecuentes, sin embargo, que las sinapsis químicas, que son además, por lo tanto, la forma más común de comunicación neuronal o entre neuronas. El potencial de membrana, que también hace parte de este fenómeno de sinapsis,
Se conoce como la diferencia de potencial a ambos lados de una membrana que separa dos soluciones de diferente concentración de iones, como la membrana celular que separa el interior y el exterior de una célula. Como resultado de la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática, la presencia de iones o moléculas con carga negativa que no se difunden dentro de la célula y la acción de varias unidades de bomba sodio-potasio, hay entonces una distribución desigual de cargas a través de la membrana. Como consecuencia, el interior de la célula tiene mayor cantidad de cargas negativas en comparación con el exterior. Esta diferencia de carga da lugar a una diferencia de potencial que se conoce como el potencial de membrana. Entonces, esto vendría a ser el potencial de membrana. Eh, por otro lado, el potencial de acción es lo que se conoce como un cambio repentino, rápido, transitorio, que se propaga en el potencial de membrana en reposo. Solo las neuronas y las células musculares son capaces de generar un potencial de acción. A esta propiedad se le denomina excitabilidad o la conocemos como excitabilidad. En cuanto a esta bomba de sodio-potasio, pues se trata de una enzima, eh, una, una ATP, una ATPasa, que realiza un transporte bombeando iones de sodio hacia afuera de la célula y al mismo tiempo bombea iones de potasio desde el exterior hacia el interior celular. Esta bomba es responsable de mantener las diferencias de concentración de sodio y de potasio a través de la membrana celular, así como de establecer un voltaje eléctrico negativo en el interior de las células. Se encuentra en la membrana plasmática de todas las células animales. La bomba expulsa 3 iones de sodio hacia la matriz extracelular, a la vez que ingresa 2 iones de potasio hacia el citoplasma mediante el transporte activo que ocupa como fuente de energía del ATP. Este bombeo permanente permite mantener el gradiente electroquímico de solutos con una concentración elevada de potasio dentro de la célula eh, y bajo afuera, mientras que la concentración de sodio es baja dentro de la célula y elevada afuera. El umbral de excitabilidad es la cantidad de estímulo que se necesita para producir la actividad de una neurona. Esta actividad neuronal será regida por la ley del todo o nada. La ley de todo o nada se aplica a nuestros impulsos nerviosos y se trata pues de un principio neurofisiológico que establece si existe o no una reacción entre un estímulo externo en base a la capacidad del mismo de atravesar nuestro umbral de excitabilidad. Al hablar de esta ley nos referimos al principio neurofisiológico según el cual si un estímulo es de intensidad suficiente para alcanzar o sobrepasar el umbral de excitación de una neurona, se desencadenará un impulso nervioso a la misma magnitud. Si el estímulo, por otro lado, es débil, entonces no se conseguirá sobrepasar el umbral de excitabilidad y, por lo tanto, no se producirá algún tipo de reacción. Cuando este estímulo atraviesa el umbral, se produce un todo, es decir, una reacción, mientras que si el estímulo no tiene lo suficiente intensidad para alcanzar este umbral, entonces nada va a ocurrir en ese tipo de interacción. Así las cosas, esta es la manera en que se puede presentar la interacción entre dos células eh, del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que como les mencionaba en un principio, se puede tratar de la interacción química o eléctrica entre dos células neuronales o puede ser también que se presente una interacción entre una célula de tipo neuronal con una célula muscular, en el caso pues eferente, donde se esté haciendo la transmisión de un mensaje de reacción eh, hacia o de reacción de un estímulo o dependiendo de un estímulo. Aquí pues es cuando se puede presentar eh, la actividad muscular, se puede presentar el resultado de la conformación de la información que se percibió, que se almacenó y se produjo luego del estímulo percibido. Así también puede suceder con una
neurona, un tipo de neurona o célula neuronal que se encuentre en interacción con una célula glandular. También en este caso se puede presentar ese tipo de reacción, sin embargo no sería eh, parte necesariamente del sistema nervioso central, más bien sería el sistema nervioso linfático o periférico. Y, bueno, eso sería todo al respecto. Agradezco su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien.